En Argentina, un medicamento destinado a aliviar el dolor se convirtió en sinónimo de tragedia. El fentanilo, uno de los analgésicos más potentes del mundo, fue distribuido contaminado por la empresa HLB Pharma. Detrás de esa cadena de negligencia quedaron decenas de víctimas. Personas comunes, con historias, familias y sueños que nunca debieron apagarse. Hoy vamos a reconstruir cómo un laboratorio argentino, bajo la dirección de Ariel García Furfaro, quedó en el centro de una de las peores crisis sanitarias de la última década. Una investigación que expuso pistas falsas, contradicciones y silencios, mientras las familias de las víctimas exigen justicia. El inicio de la crisis. Abril de 2025. En el Hospital Italiano de La Plata comienzan a registrarse casos extraños. Pacientes que, tras ser medicados con fentanilo, desarrollaban infecciones respiratorias severas. Neumonías que avanzaban de manera fulminante, resistentes a todos los antibióticos. Los médicos sospecharon de una bacteria, pero nunca imaginaron que la fuente de contagio estuviera en las mismas ampollas de fentanilo que usaban para salvar vidas. Días después, la Agencia Nacional de Medicamentos emitió una alerta. El lote 312002 de HLB Pharma estaba contaminado. El 5 de mayo se inició un expediente para investigar el desvío en la calidad del producto. El 8 de mayo, la ANMAT alertó sobre el uso de un lote de fentanilo inyectable que no debía usarse debido a una investigación por desvío de calidad. Fue el 11 de mayo cuando prohibió su uso y al día siguiente suspendió las actividades de HLB Pharma, uno de los laboratorios encargados de producir y distribuir el medicamento. Pasaron 3 días desde que se anunció el desvío de calidad del fentanilo contaminado hasta que se dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización del producto por la notificación del Hospital Italiano La Plata, incluso con los cultivos positivos para 2 bacterias, y una alta mortalidad entre los pacientes a los que se había administrado la droga en estudio. En los siguientes días de mayo, distintos hospitales y clínicas de provincias como Córdoba, Santa Fe y Neuquén también reportaron pacientes afectados por las ampollas de fentanilo contaminadas. El trabajo de la justicia permitió, hasta el momento, recolectar al menos 96 casos de muertes sospechosas por medicamento contaminado. Una fuente cercana al expediente asegura que siguen reportándose nuevos casos y que esta cifra podría continuar en aumento. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, usado principalmente como analgésico en cirugías y para tratar el dolor intenso. Su efecto es hasta 100 veces más fuerte que el de la morfina, lo que lo hace eficaz, pero extremadamente riesgoso si se administra incorrectamente o se contamina. Además de su uso en hospitales, el fentanilo ha estado en el centro de crisis de salud pública en varios países por su potencia y riesgo de sobredosis. Incluso en entornos clínicos controlados, pequeñas variaciones en la dosis pueden resultar letales. Su capacidad de deprimir la respiración hace que cualquier exposición accidental o contaminación pueda tener consecuencias inmediatas y graves. Detrás de los fríos números, aparecieron rostros. Cuando Sandra y Daniel escucharon el título «Fentanilo contaminado» de fondo en un noticiero de televisión esa noche, apenas habían pasado 15 días de la muerte de su hijo. Daniel Oviedo, que llevaba el mismo nombre que su papá, tenía 44 años el día que sus padres lo vieron con vida por última vez. Una disfunción renal hacía que durante los últimos 16 años tuviera que dializarse periódicamente, pero esa internación fue distinta a las anteriores. Después de su intervención en el Hospital Italiano La Plata, Daniel falleció. Leonel Ayala, 32 años, un licenciado en educación musical, comenzó a sentir un dolor abdominal que poco a poco se fue agravando. El 15 de marzo lo internan en el hospital porque le habían encontrado un cálculo, pero por una falla en un procedimiento terminan causándole una pancreatitis. Inicialmente Leonel estaba siendo tratado en la clínica Ranelagh,
pero tras las complicaciones fue derivado al Hospital Italiano de la ciudad de La Plata. El 4 de abril fue sometido a una intervención quirúrgica. Es en ese momento que comienza un tratamiento para el dolor con fentanilo. Durante días vimos un progreso en su estado de salud. Empieza a hablar por su celular, a hablar de lo que va a hacer cuando se recupere, porque verdaderamente se estaba recuperando, señala el hermano. Pero pronto la situación dio un giro. Hasta el 8 de abril estuvo perfecto. Después empezó un deterioro que no entendemos. Fiebre primero, después dejan de funcionarle algunos órganos, recuerda David. Es entonces cuando los médicos explican que hay una infección bacteriana que no pueden controlar ni con los medicamentos más poderosos. Fue cuestión de horas. Una vez la bacteria había alcanzado su cerebro, el médico nos dijo que lo mejor era despedirnos de él. Murió el 8 de abril, señala el hermano. Federico Nicolini, 18 años, vivía en Chascomús. El 25 de abril pasado sufrió un accidente en moto y fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde fue intubado e ingresado en terapia intensiva. Para mantenerlo sedado, comenzó a recibir fentanilo. En principio mostró signos de mejoría, pero luego desarrolló una neumonía hospitalaria. El 1 de mayo fue operado de urgencia por inflamación cerebral y diagnosticado con muerte cerebral 2 días después. Pasaron una medicación alterada, infectaron a mi hijo y eso lo mató, denunció su madre, Sol Francese. Ocultaron información importantísima 5 días, sabiendo que eso lo estaba llevando a la muerte. Claudio Napolitano tenía 80 años y había sido internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario para corregir un desperfecto en su marcapasos. Fue intubado y sedado. Pese a que su cuadro general era favorable, murió el 1 de mayo. Su hija Marcela, que es médica, accedió a la historia clínica y leyó una frase que la alarmó. Durante su internación se utilizaron ampollas de fentanilo. Días después, se enteró que ese lote era uno de los que habían sido retirados. Mi papá quería vivir mucho. Eso es lo que más duele. Lo llevaron al ICR porque ya se atendía ahí. Era el mejor lugar cardiovascular de Rosario, explicó. Las primeras 48 horas las pasó bien. El 1 de mayo fui a trabajar tranquila. Volví con algo de comer para el personal y me encontré con su muerte. No tenía fiebre, ni síntomas, solo el paro. Y en Rosario no existe trazabilidad. No se anota el número de ampolla en terapia intensiva. Para ella ese es uno de los principales problemas. Con saber que se usó ese lote ya se lo considera caso sospechoso, detalló. Ellos son apenas algunos de los más de 96 pacientes que murieron tras recibir el fentanilo de HLB Pharma. Historias truncadas que transformaron la estadística en dolor humano. Investigación judicial. La justicia comenzó a actuar. Se allanaron laboratorios, se incautaron miles de ampollas y se clausuraron plantas en San Isidro y Ramalo. Los peritajes del Instituto Malbrán confirmaron lo peor. Las bacterias halladas en las ampollas contaminadas eran genéticamente idénticas a las encontradas en los cuerpos de decenas de pacientes. El cuerpo médico forense analizó historias clínicas y concluyó que en al menos 12 casos el fentanilo adulterado fue clave en el desenlace fatal. El juez federal Ernesto Kreplak imputó a 24 personas, entre ellas a Ariel García Furfaro y otros directivos de HLB Pharma. Se les prohibió salir del país y se ordenó el embargo de bienes. Para muchas familias, era apenas el primer paso hacia la verdad. Mientras tanto, las versiones se multiplicaban. Los familiares acusaban a los laboratorios de negligencia. Los hospitales se defendían asegurando que denunciaron todo a tiempo. Y el propio Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, buscaba desviar la atención. Declaró públicamente: «Nunca tuvimos problemas con nuestros productos». Incluso aseguró que ningún perito vinculó las muertes con el fentanilo. Su hipótesis fue aún más polémica. Habló de un supuesto sabotaje. Acusó a un ex socio, Héctor Quinteros, de haber contaminado las ampollas intencionalmente. Una teoría que jamás logró sostenerse con pruebas. Para la justicia y los expertos, la evidencia era clara: fallas graves de control en la producción. Estado actual del caso. De las 155.530 ampollas del lote contaminado, el juzgado ya recuperó 64.003. Un saldo de otras 56.796 están pendientes de recupero, pero preservadas. 45.391 ampollas están estoqueadas en los efectores en depósito judicial.
Hasta ahora hay un saldo de 11.405 dosis que figuran como saldo pendiente de ubicación. Hoy el caso sigue abierto. Los directivos de HLB Pharma enfrentan procesos judiciales, pero no hay condenas firmes. La investigación avanza lentamente, mientras las familias de las víctimas se organizan, marchan y repiten una consigna: nuestros queridos no son estadísticas.